Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, que es el último capítulo que estamos estudiando de esta serie que venimos llevando en estos días de ayuno. Le damos primeramente gracias a Dios porque nos permite volver a reunirnos estos sábados de ayuno, que sabemos que por muchos días no podíamos, y hasta donde el Señor nos permite, pues aquí nos encontraremos. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a estudiar este último capítulo de Nehemías. Aquí terminamos la serie de estudios bíblicos de la necesidad constante del corazón, basado en el libro de Esdras y Nehemías. Hoy estudiaremos acerca de la confrontación. Vamos a hablar acerca de la confrontación y cómo Nehemías confronta precisamente a los israelitas y lo hace basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Había un muchacho de fútbol que jugaba fútbol americano, se llamaba Marcos. Había crecido en la iglesia, pero estaba alejado de Dios. Uno de sus compañeros de equipo, el defensa, llamado, le decían Big Warren, o el Gran Warren. Ese muchacho pesaba 140 kilos y se había convertido al cristianismo, y él era muy conocido porque él era muy fiestero, muy perdido pues en su vida de desorden y todo lo demás. Entonces, cuando él se convierte a Cristo Jesús, él empieza a mostrar las evidencias de cómo había sido cambiado. Mateo, ¿me va a hacer un favor? Me trae el micrófono que está allí. Él en un momento dado empieza a compartirles a todos el evangelio. Entonces este muchacho Marcos, que antes había crecido en la iglesia y demás, dijo: no, este es un tonto al ponerse en esta situación y ponerse a hablar del evangelio e invitar a otros a conocer a Cristo. Resulta que un día estaban todos los muchachos del equipo de fútbol, estaban jugando cartas y el que pesaba 140 kilos empezó a confrontarlos a todos, y en especial al que había sido criado en el evangelio. Permiso, hermanos. Y ese muchacho empezó a confrontarlo, a decir: no, pero es que yo no soy una mala persona, yo he oído de Dios, yo hago mi oración antes de acostarme, yo hago mi oración para levantarme. No, es que usted también es que está muy fanático. Entonces le dijo: Mark, te vas a ir directamente al infierno, al cielo no. Porque él decía que se iba a ir, que él iba a irse para el cielo. Él le dijo: no, vas a ir directamente al infierno y vas a estar en la primera fila. El otro se enojó pues cuando él cuenta la historia, él dice que tenía ganas de decirle: venga, vamos para afuera para que cuadremos esto, a ver como dos hombres, tal cosa. Pero obviamente no le decía, porque es que él pesaba 90 kilos y el otro pesaba 140, era una mole pues impresionante. Entonces al menos él hizo ese inventario y dijo: no, yo no me voy a poner a pelear con este, me casca. Pero en su corazón él decía: es que cómo alguien me puede decir que yo voy a ir para el infierno. Eso pasa, y al igual que ese muchacho Mark, todos necesitamos ser confrontados con la verdad de Dios. Todos necesitamos ser confrontados con la verdad de Dios, sea para creer en Cristo o para los creyentes como una disciplina o una amonestación para abandonar algún pecado.
Vayamos al Señor en oración. Dios, háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que mientras estamos estudiando este capítulo de Nehemías, nos enseñes, oh Dios, y nos confrontes con tu palabra, que mientras somos enseñados, seamos también redarguidos, oh Dios, y reprendidos si es necesario, porque es lo que hace tu palabra, que seamos humillados, oh Dios, por el poder de tu palabra, para que todos nosotros crezcamos, seamos edificados, para que aquellos que no te conocen crean al mensaje del Evangelio también. Por eso nos has puesto, oh Dios, no para endulzar o suavizar el Evangelio, sino para predicar el Evangelio tal cual es, Señor. Ayúdanos a hablar siempre con amor, con justicia, con bondad y con verdad, pero que en verdad, en realidad sí hagamos el papel de heraldos, que anunciemos el mensaje del Evangelio a todos aquellos que necesitan ser enseñados. A eso nos has llamado y es un llamado glorioso, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Necesitamos ser confrontados, hermanos, y todos necesitamos ser confrontados. Pensamos que pueden ser solo algunas personas las que necesitan ser confrontados, pero todos necesitamos ser confrontados con la verdad de Dios. El problema es que ser confrontados normalmente no nos gusta. Cuando nos confrontan con la palabra de Dios, nos enojamos, nos disgustamos, nos irritamos, nos incomodamos porque nos están diciendo la verdad de Dios. Y esa es nuestra respuesta natural, porque en Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, en lugar de Adán asumir con responsabilidad el pecado que había cometido, hacerse responsable por su desobediencia, él huyó de Dios, él se escondió para no ser precisamente confrontado. Sin embargo, Dios en su gracia ha provisto de hombres como Nehemías para que confronten con verdad, con justicia, con amor, para que por amor a sus hermanos los confronten con el Señor o con la verdad de Dios, así no nos guste. Cuando yo ejerzo la confrontación, cuando yo confronto a alguien, voy a encontrarme siempre una respuesta natural, y es de irritación, de incomodidad, y muchas veces no confrontamos. Eso lo estamos estudiando los días martes, y también lo mencionamos en la escuela de matrimonios el jueves. Pero cuando no confronto, generalmente es porque tengo una actitud pasiva frente al otro, que no quiero perder su amistad, no quiero perder su beneficio, pero tengo que hacerlo, y si es preciso, a perder lo que tenga que perder con esa persona, pero debo confrontar. Hoy en el capítulo 13 vamos a ver que los israelitas habían fallado en el pacto del Señor, y como Nehemías no es indiferente, él aborda el problema de la desobediencia de sus conciudadanos, de sus paisanos, y lo hace corrigiéndolos y confrontándolos con energía, por el bien de ellos y para la gloria de Dios. Es que la confrontación debe estar orientada siempre a la gloria de Dios y la edificación del hermano. Si yo no confronto al otro cuando debe ser confrontado por su pecado, o por su rebelión, o por su desobediencia, entonces yo no estoy trayendo gloria a Dios. Eso no glorifica a Dios. Y tampoco el otro está siendo bendecido. Entonces puedo pensar equivocadamente que le estoy haciendo un bien, pero en lugar de eso le estoy haciendo un mal, y Dios está siendo deshonrado.
Debemos reconocer todos nosotros que necesitamos ser confrontados, corregidos por las Escrituras, caminar en rectitud, en amor y en obediencia a la palabra del Señor. Mientras se enseña la palabra de Dios, sea este servidor o quien la enseñe, muchas veces se van a decir palabras que no nos gusten, que nos incomodan o nos hacen enojar, tal vez. Y es probable, pero siempre existe la necesidad de que la verdad sea dicha y expuesta en temor a Dios y sin miedo a los hombres. Es el miedo a los hombres lo que no me deja obedecer a Dios muchas veces, porque no le temo a Dios sino a los hombres, y por eso entonces no les confronto, sea a mi esposa, a mis hijos o a un hermano de la iglesia. Y debo confrontarle conforme la palabra de Dios. Toda confrontación desde las Escrituras es una clara demostración del amor de Dios y del amor por el prójimo. Tal vez no siempre se aprecie así. Tal vez se diga, pero es que ese pastor tan regañón, es que ese pastor me la montó, o es que me tiene bronca, o tal cosa. Pero tal vez no se aprecie así. Pero siempre debe estar en el marco de la gloria de Dios y el beneficio espiritual del otro. Y eso es amor. Vamos a mirar el contexto literario, para que tengamos una idea de ahora que vamos a estudiar el capítulo 13. Vimos en el capítulo 11 y 12 que se dedicaron a repoblar la ciudad de Jerusalén porque era muy espaciosa y vivían pocas personas y no habían casas reconstruidas. Eso está en el capítulo 7, versículo 4. Además, todo el pueblo se reúne para dedicar la construcción del muro al Señor. En el capítulo 13, los israelitas caen en prácticas que son reprendidas, recriminadas, confrontadas y corregidas fuertemente por Nehemías. Eso lo vamos a ver en el capítulo 13. Cuando usted esté estudiando conmigo este capítulo 13, entonces vamos a mirar las razones de la confrontación y vamos a mirar 4 confrontaciones que se dan en el capítulo, en el texto que vamos a estudiar y a exponer hoy. La primera confrontación está en los versículos 1 al 3. Y es una confrontación por la consagración del pueblo, versículos 1 al 3. La segunda confrontación está en los versículos 4 al 14, que tiene que ver con la confrontación por la pureza del templo. Pureza. Por la pureza del templo. La tercera confrontación está en los versículos 15 al 22 y es la confrontación por honrar el sábado. Y la cuarta confrontación, los versículos 23 al 31, es por la pureza del pueblo. Entonces tenemos 4 confrontaciones, vamos a dividir la exposición en esos 4 puntos. Si Dios lo permite, vamos a desarrollarlas en esta mañana, si Él lo permite. Vamos a esperar que Dios nos permita, nos dé el tiempo para hacerlo, y si no, lo haremos en otra ocasión. ¿Alguien puede repetir las 4 confrontaciones? Leida. Confrontación por la consagración del pueblo, la primera. Patricia, ¿la segunda cuál es? La segunda, por la pureza del templo. La tercera, Ángela. Por honrar el sábado. Y la cuarta confrontación. Por la
Eso. Bien. Entonces, en el capítulo 13 hay una idea que sostiene todas estas 4 confrontaciones. Y es que Nehemías confronta y corrige a los israelitas mientras él mismo se encomienda a Dios en oración. Entonces, no es que él confronta como si estuviera divorciado del pueblo o ausente de lo que está ocurriendo o desconectado. Vamos a mirar la primera confrontación. Leemos los versículos 1 al 3. Aquel día se leyó en el rollo de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación del Señor, porque no habían salido a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, por lo que al escuchar la ley excluyeron de Israel a todo extranjero. Versículos 1 al 3. ¿Cuál es la primera confrontación? La consagración del pueblo. Entonces, al leer una vez más la ley, descubrieron la enseñanza de Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6. Vamos a leer ese texto, Deuteronomio 23, versículos 3 al 6. Aleida, ¿nos ayuda a leer el texto? Deuteronomio 23, versículos 3 al 6, por favor. Deuteronomio 23, del 3 al 6 dice: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto nos salieron a recibir con pan y agua camino, cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Mire lo que dice el texto. O sea, ¿cuándo se dieron cuenta de lo que tenían que hacer? Cuando leyeron la ley. Es que usted y yo podemos andar la vida cristiana, que es lo que pasa mucho en nuestras iglesias a nivel ciudad y país, yo creo que en el mundo entero. Es que muchos cristianos viven la vida basado en pensamienticos, en ilusioncitas. Que Dios me habló mientras dormía, yo tuve un sueño, tuve tal imaginación. Entonces la iglesia no lee la Biblia, la iglesia se olvidó de la palabra y por eso actúan como actúan. Y entonces vemos a muchos cristianos haciendo lo que no deben hacer, lo que no ha dicho Dios que hagan, quebrantando mandamientos, deshonrando a Dios. ¿Y por qué razón? Porque falta Biblia. En este caso apenas abren la Biblia y entonces empiezan a leer lo que está en Deuteronomio 23, versículos 3 al 6, inmediatamente ¿qué encontraron? Que no podían permitir que los amonitas y los moabitas formaran parte de alguna reunión de adoración. Había que sacarlos, decía el texto. ¿Y por cuánto tiempo había que sacarlos? Para siempre. Para siempre. O sea, ellos nunca podían ser parte de las asambleas o de las reuniones de adoración al Señor. Y eran 2 razones por las que debían expulsarlos. Porque no los ayudaron en el desierto cuando necesitaron pan y agua. En lugar de ayudarlos, lo otro es que contrataron a Balaam, le pagaron a Balaam para que los maldijera. Sabemos pues toda la historia, que en lugar de eso terminó en bendición. Pero eso es porque Dios está sobre todas las cosas. O sea,
pastor, es que vea por ahí, miren, el tercer piso de mi casa está viviendo una bruja y es bruja. Vea, es que tiene todo: el hablado, la risa, la verruga, el largo de la nariz. Esa señora tiene el pelo, la joroba, tiene todo, todas las indicaciones de bruja, y todo el mundo dice que es bruja. Y tiene 6 gatos, 3 de ellos son negros, pastor. Le gustan las escobas, pastor. ¿Qué voy a hacer esa señora? Es que desde que ella está viviendo en el tercer piso, pastor, yo veo que me está pasando. Lea la Biblia, hermana, lea la Biblia. Es que cuando lees la Biblia te das cuenta de lo que Dios dice. Un cristiano es que preocupado que porque un filisteo incircunciso vive en el tercer piso, hombre. No, hermano, es que Balaam fue con todas sus artimañas, sus argucias, todo eso, a maldecir al pueblo de Dios, y Dios dice: pues cómo no, es que a usted no le viene bien ni mal si Dios no lo dice. Eso lo leemos en Lamentaciones capítulo 2 y capítulo 3. Eso lo estudiamos mucho tiempo los domingos, porque a partir de una frase que existe por ahí en un libro y que muchos cristianos la utilizan, que por qué le pasan cosas malas a la gente buena. ¿Cómo? Por Dios, usted todavía sigue pensando en esas cosas. No, usted es hijo de Dios, usted está en las manos de Dios, sobre usted opera la soberanía, la providencia de Dios. Y les animo, mañana vamos a estudiar acerca de la sabiduría de Dios. Vamos a empezar ese atributo de Dios, sobre la sabiduría de Dios. Es supremamente importante que la iglesia lo conozca, porque es que hay muchos cristianos que viven así. Entonces, mire, hago este paréntesis sobre lo de la señora del tercer piso, y que nos imaginamos un montón de cosas, o que fui a tal pueblo, me senté en tal silla y esa es la silla bueno, en fin. Dios, cierro el paréntesis, Dios está diciéndole: Balaam no pudo usar todos sus maleficios, porque Dios simplemente es Dios. Él es el soberano sobre nuestras vidas, hermano. Y aquí nos podemos ver entonces y maravillarnos de la misericordia de Dios, porque es que cuando Dios dice que los amonitas, ni quiénes más, ni los moabitas, ustedes sí saben son esos de dónde salieron. ¿Alguien recuerda? De los hijos de Lot, los hijos nietos de Lot. Los hijos nietos de Lot, porque es como si yo tuviera 2 hijas y con mis 2 hijas tuviera 2 hijos, y uno es Amón y otro es Moab, y de ahí, bueno, todo eso. Y Dios les dice más adelante en Deuteronomio, les dice: bueno, ellos nunca van a formar parte de la asamblea. No por eso, mire que no fue por eso, mire que ahí dice el texto por qué fue. Y hay una enseñanza en eso. Ahora, lo que vemos de la misericordia de Dios es que ese mandamiento de Dios no era un absoluto. ¿Por qué no? Porque, como dice Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que confiesa y se aparta de sus pecados alcanza ¿qué? Misericordia. Pero aquí está hablando de los amonitas y de los moabitas, y no había ninguna clase de arrepentimiento. Porque decimos eso, es que siempre hay misericordia de parte de Dios. La Biblia dice que la misericordia de Dios es como Él es, infinita. La misericordia de Dios es inagotable. Y podemos recordar una mujer moabita, fue aceptada y bien recibida en el pueblo de Dios, porque abandonó la idolatría y ella se dedicó en su vida al Dios verdadero. Y ella es Ruth, y ella está en la genealogía. O sea, estamos hablando de que hubo misericordia o no. Sí, es que el Señor no da un absoluto en ese mandamiento, porque si había arrepentimiento, el que confesaba sus pecados y se apartaba, ¿qué dice la Biblia? Alcanza misericordia. Entonces nosotros sí somos capaces de darle absolutos a las personas. Nosotros sí le decimos a la gente: ese ya no tiene remedio, a ese ya no lo cuadra nadie. Yo no creo que ese se arrepienta. Así vemos nosotros las cosas. Eso no es nuestra forma pecadora y malvada y perversa, digo yo, de ver al otro sin misericordia. Pero Dios dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia.
Dios a su pueblo lo ha consagrado, es decir, lo ha separado de todo lo impío, de todo lo pagano, de todo lo malvado, de todo lo mundano, para que le adore única y exclusivamente a Él en santidad. Eso ha hecho Dios con su pueblo. El pueblo debe entender que Dios desde la antigüedad ha establecido y ordenado que se le debe adorar sin tener mezclas entre una vida que aparenta adorar al Señor y una vida que aún practica el pecado. Eso lo ha dicho Dios desde siempre. Hay muchas personas en nuestro contexto cristiano que no han entendido o son ignorantes porque no se les ha enseñado, o son ignorantes por decisión propia, porque a pesar de habérsela enseñado, toman la determinación en su corazón, en su estilo de vida, de seguir viviendo en una práctica del pecado, y por el otro lado dicen venir a adorar a Dios. Pero lo que Dios dice es, no, el pueblo mío lo he apartado para que sea solamente para mí, para que me adore únicamente a mí. Por eso lo ha apartado de todo lo impío, pagano, malvado y mundano. De ahí que yo no entiendo cuántos cristianos muchas veces hacen lobby, campaña y caminan al lado de personas que son deliberadamente contrarios a la palabra de Dios, odian a Dios, aborrecen a Dios. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que yo estoy ahí, pero yo no soy de los míos. Es que la frase de hoy en día, no, es que yo no soy ni de izquierda ni de derecha, yo soy todo lo contrario, yo soy entonces si no es de derecha y izquierda, ¿de dónde será? No es de ninguna parte. Pero cuando usted dice que no es, realmente usted está asumiendo una posición en algo. Pero bueno, entonces la gente dice que no es que yo no soy, porque si yo estoy defendiendo la justicia y todas esas cosas. Y uno dice, un cristiano, ¿qué está haciendo ahí? Mezclándose con los amonitas y los moabitas, con los paganos, los impíos, los mundanos, los malvados, los perversos. Y si Dios los separó a ustedes para que adore a Dios, para que se consagre a Dios en santidad. Dios no lo está llamando a usted a que haga guerras y batallas y luchas con esas cosas. No, el pueblo debe entender Dios para qué lo ha apartado. Y ese problema ya había sido abordado antes, no es primera vez que lo miramos, ya se había mencionado en otro capítulo. Ahora, ver a este pueblo que está lidiando con este pecado nos alienta a que veamos que nosotros tenemos las mismas luchas que ellos. El pastor Fabio hace unos días, ya no pocos días, estuvo enseñándonos un texto de Lucas y recuerdo cuando la frase que usa el Señor Jesús y dice, y si ustedes no se arrepienten, ustedes perecerán igualmente, porque mi tendencia es a pensar que es que los otros son peor. Y el Señor les dice, ¿ustedes creen que los de la torre de Siloé, o ustedes creen que los que mataron, les quitaron y les sacaron la sangre y la regaron con los... ¿Ustedes creen que ellos eran peores que ustedes? Entonces Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Entonces cuando yo leo la historia de Nehemías, de alguna manera me alienta a ver que también nosotros tenemos las mismas luchas que ellos y tenemos la misma gracia de Dios para nosotros. O sea, ellos están lidiando y hay una intervención de Dios por medio de Nehemías para confrontarlos. Dios igualmente lo hace hoy por medio de las personas que Él ha puesto en su iglesia. Entonces, si usted está lidiando, si usted está luchando con cierto pecado en su vida, usted debe animarse, porque es que el que no está interesado en confesar su pecado y arrepentirse no está luchando. Hay gente que lucha con el pecado. Dios no lo ha entregado a su necedad. Si usted todavía está luchando es porque Dios no lo ha entregado a su necedad. Pero alguien que ya no lucha, Dios lo entregó. Hay una porción de la Escritura que le han llamado algunos como los abandonados, abandonados por Dios, que abandonaron a Dios. Es algo así. En Romanos 1, 18 al 32.
Porque hay personas que, claro, abandonan a Dios y Dios los abandona a ellos, dice el texto. Bien, Dios entonces continúa convenciéndolos, mostrándoles su bondad para guiarlos al arrepentimiento. Y eso es lo que pasa. Cuando usted está luchando, entonces Dios está interviniendo. Eso es bueno, porque el que no lucha significa que Dios ya lo abandonó. Ni siquiera siente, pues ya no hay nada. Pero cuando usted está luchando significa que Dios lo está convenciendo, Dios le está mostrando su bondad, guiándolo, Dios lo está llevando al arrepentimiento, como dice Romanos capítulo 2. Y eso mismo pasó con los israelitas. Bien, entonces ya vimos cómo el Señor llamó al pueblo a consagrarse. Ahora veamos cómo Nehemías hace una limpieza en el templo del Señor. Versículos 4 al 14. Entonces esa es la segunda confrontación. ¿Cuál es? Pureza del templo. Del pueblo no, sino del templo. Voy a leer del 4 al 14 algunos versículos en la Biblia textual. Pero antes de esto, es muy importante que siempre recuerde cuando aparecen este tipo de frases en la palabra de Dios, porque nos está ubicando en el tiempo. O sea, uno puede leer un libro así y pasa de largo, y entonces como uno pasa de largo y no tiene en cuenta este tipo de frases que pueden no ser importantes para usted, pero están ahí porque el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros lo sepamos, nos ayuda a entender y a ubicarnos en el contexto, sea de tiempo o literario o geográfico, pero nos permite ubicarnos. Entonces dice que antes de esto, ¿antes de qué? Antes de la primera confrontación, ¿no es cierto? Antes de la consagración, dice, pero antes de esto el sacerdote Eliasib, encargado de la cámara de la casa de nuestro Dios, o sea, eso no pasó ahí en ese momento. Antes de todo esto ya había ocurrido que el sacerdote Eliasib, o sea que era una persona muy importante del pueblo, había emparentado con ¿quién? Tobías, el amonita. Y dice, y le había preparado un gran aposento desde antes, donde antes se depositaban las ofrendas vegetales, el incienso, los vasos, los diezmos del grano, del vino nuevo y del aceite, prescrito para los levitas, cantores y porteros, así como la ofrenda para los sacerdotes. Durante todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el 32º año de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido ante el rey. Al cabo de algún tiempo pedí permiso al rey y regresé a Jerusalén, donde me percaté del mal que había hecho Eliasib a favor de Tobías al prepararle un aposento en los atrios de la casa del Señor. Lo primero es, ellos no podían pertenecer a la asamblea ni a ninguna reunión de adoración del pueblo, pero este señor, este sacerdote, no solamente le había permitido estar, sino que le había hecho un apartamento, una casa dentro de la casa del Señor. ¿Ah? A Tobías, una persona que era un enemigo del pueblo de Dios. Eso sucedió antes de la lectura de la ley que vimos en los versículos 1 al 3. Eso pasó antes. Mire, que es que cuando leyeron, se dieron cuenta que ellos no podían permitir eso de los amonitas y los moabitas, y ellos tomaron una decisión: para afuera todo el mundo. Por eso Nehemías deja claro que todo eso pasó fue antes. Pues porque dirían, pero Nehemías, pero muy raro, porque es que, muy raro, porque yo el pastor, es que mire el hijo del pastor, mire la hija del pastor, mire el nieto del pastor, mire la esposa del pastor, mire porque eso pasa, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, al igual, aquí leemos, ahí está la palabra de Dios. Es que hay muchas cosas que ocurren cuando no se lee la palabra de Dios. Apenas lee la palabra de Dios o se enseña en la iglesia, y hay que tomar decisiones al respecto. Eso había sucedido antes del versículo 3, pero mientras Nehemías no estaba en Jerusalén, dice el versículo 6. O sea, se aprovechó de que el sacerdote de que Nehemías no estaba,
y metió en la casa de Dios a uno de los peores enemigos de los israelitas. Recuerde que había una terna diabólica que siempre le ponían problemas a los israelitas en la construcción del muro, en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del altar, que eran gente que siempre le ponían problema al pueblo de Dios. Y es impactante que Eliasib está haciendo eso aquí. Es un descaro, es una barbaridad, porque ese Tobías era amonita, y peor que eso, era alguien que se había declarado enemigo del pueblo de Dios. Eliasib, además de darle casa en la casa de Dios, estaba ¿qué? Emparentado con él. Es un descaro, porque es que el sacerdote tenía que saber eso. Y no solo era que no le había importado el pueblo, no le importó lo que dijera Nehemías, sino que principalmente no le importó lo que hubiera dicho el Señor. Porque hay quienes dicen, no, es que a mí no me importa lo que diga el pastor, que yo sigo en esto de malas, él no va a anular mis derechos. Hijo, nos toca, ¿cómo se diría? Nehemizarlo. Lo nehemizamos. Porque es que, mijo, hay que confrontar. Es que como de malas todo el mundo. ¿Cómo que de malas todo el mundo? Porque es que eso fue lo que hizo Eliasib. No le importó el pueblo, no le importó Nehemías, y mucho menos. Pero es que la Biblia dice, de malas. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Se le dio un aposento, un gran aposento en el templo. El espacio que, imagínense, era el espacio que debía ser utilizado para almacenar. Es que ahí dice, o sea, imagínense todo lo que cabía ahí. Y si la Biblia dice un gran aposento, no es gratis ese gran aposento. Entonces mire, era para guardar las ofrendas vegetales. Entonces llegaba todo el pueblo de Israel con los bultos de papa, de zanahoria, los de habichuela, llegaba con los bultos de lechuga, de repollo y todo eso. Y eso allá, imagine todo eso. Eso es lo que dice. El incienso, los vasos, los diezmos del grano, los toneles de vino, recuerde, eran jarrones para guardar el vino, el aceite, todo eso era, o sea, que era un localzote. Y ahí lo metió. Y es que, bueno, y no es que fuera una bodega, sí era bodega, pero es que además era un sitio sagrado, porque es que ese sitio era para almacenar productos sagrados que eran dedicados al Señor. O sea, era para el sostenimiento de los siervos de Dios. Y usted dice, pues es que vos en qué estás gastando tal cosa. No, pastor, lo que pasa es que sabe por qué no he vuelto a dar ofrenda, porque es que estoy comprando unas camiseticas rojas para ir con unos muchachos a la charma. Usted ya entiende lo que es la charma, la marcha. Voy a la charma con unas camisetas, que he estado comprando banderas, he estado comprando pintura y pasamontañas y clorato de potasio, azufre en polvo, limadura de aluminio, papel de aluminio, y estoy consiguiendo piedras para hacer petardos. No es que yo le esté diciendo la fórmula para hacer petardos, no. He estado consiguiendo aceite quemado y mechas y botellas y todo. He comprado botellas vintage para que sea más cool, botellas vintage para tirarle a los policías molotov. Y entonces usted, vea, hombre, y usted estás mezclando, hombre, lo sagrado con lo profano. Y estoy poniendo pues cualquier bobada pues por contextualizar como en el momento histórico que estamos viviendo, ¿cierto? Pero eso ya ha pasado en la iglesia, donde hay personas que le dicen, oíste, para que le sirvas al Señor. No puedo, estoy muy ocupado. Ayer le escribí a los hermanos de la escuela, del grupo de visión juvenil, y a los coordinadores. Estaban dando un documental en Nat Geo sobre pantallas adictivas. La forma como científicos no cristianos
valga la aclaración. Porque es que a mí la que pasa es que los cristianos son muy fanáticos, están muy en película, mi papá está muy peliculado, mi mamá está muy peliculados. Entonces uno es un empeliculado, pero son los científicos, personas que dicen, este es profesor en Stanford, en Cambridge, en Harvard, en Yale, son unas luminarias, son personas muy inteligentes, hombre, que están diciendo, los niños... Se duplicó en esta década el suicidio a nivel mundial de adolescentes y jóvenes por uso del celular. Porque los vuelve deprimidos. Porque, y entonces, claro, dígale a un joven y dice, no, eso a mí no, yo solo me corto las venas. Entonces uno dice, hombre, y es la mezcla. Y siempre la iglesia es la que termina siendo la fanática y todo. Por eso tenemos que seguir confrontando. Compártale a todo el mundo la información que los pueda sacar de la oscuridad, hombre, porque es que eso no es de ahora. No pueden, tienen todo el tiempo para horas para ver una serie que dura años. Yo siempre decía el Leaf, y en esos días Mary me regañó, la hermana Mary me dijo, eso ya se acabó, pastor, eso ya se acabó. Y yo, listo, ya acabó, pero yo digo el Leaf. Pero de todas formas son novelas pues en las que la gente se esclaviza y no tiene tiempo, se pasan horas viendo películas y series, pero ¿viste el culto? Es que no tengo tiempo, yo trabajo mucho, yo soy muy ocupado, yo soy una persona muy ocupada. Y uno dice, le estás dando el lugar sagrado, lo estás dando al mundo, le estás amoblando a Tobías, al Tobías de tu corazón. Porque es que le estás dando un espaciote, un aposento enorme de tu vida a ese ídolo de tu corazón. Entonces ahí es donde tenemos que como iglesia confrontar. ¿Eso gusta? No nos gusta confrontar porque perdemos, claro, pero hay que decirlo. Entonces vamos a comparar más o menos esto con una mujer que arregla una casa, una habitación de su casa, la pone la mejor, la deja la mejor, la más hermosa de todas las habitaciones de la casa para la amante del marido. No, todavía tengo mucho, yo le hago señas. Que es como una mujer que le amoble en la mejor habitación de la casa al amante del marido. A la moza, pues, como se le dice vulgarmente. ¿Usted sí cree? Lo hace, pero con un león adentro. Pero eso nadie lo va a hacer. Pero eso sí lo hizo Eliasib. Metió a Tobías, enemigo de Dios, y alguien que Dios había dicho no puede ser parte de las reuniones ni de las asambleas. Hombre, pero si Tobías se hubiera arrepentido, bueno, yo diría que como Ruth Dios lo hubiera perdonado. Pero él no, él era enemigo de Dios, de la obra de Dios y del pueblo de Dios. No sueñe con que la gente que odia a Dios le va a amar a usted o va a amar la obra de Dios. A usted no lo agarrará a golpes ni nada, pero con toda seguridad a la hora del culto le va a hacer la mejor invitación. A la hora de la oración le va a invitar le va a presentar personas que no debería presentarle. O sea, puede ser de muchas maneras sutiles y tal vez legítimas que va a estarle interfiriendo en su relación con Dios. Va a buscar alejarlo de Dios. Entonces, eso es lo que sucede cuando alguien se emparenta e intima con el pecado. Cuando alguien se emparenta, le saca cría hasta el pecado con él, le abre las puertas de par en par para que viva, se pasee por su casa y haga estragos en la familia. Y no estamos hablando de personas, estamos hablando del pecado como tal, que usted le abre la puerta al pecado y usted hasta se coge de gancho con el pecado y va para arriba y para abajo con él. Entonces se debe tener cuidado con lo que metemos a nuestras vidas, con lo que metemos a nuestros hogares. Es que lo que ayer decía uno de los científicos, por ejemplo en ese documental, decía, es que a los muchachos usted no les tiene que quitar el celular, solo limítele el tiempo,
Con 2 horas de tiempo el muchacho participa lo que estudia. Si va a estudiar 2 horas, las otras horas no las va a desperdiciar en lo que, ¿qué tiempo le va a quedar? No, es que no he terminado la tarea, se le acabaron las 2 horas. Desconecte el internet. O sea que va a aprender a utilizar bien, a optimizar el tiempo. Pero como sabe que tiene todo el día en la nube, por ahí mantiene las nubes. Entonces todo el día en la nube, entonces ¿qué afán tiene de hacer las tareas rápido? En cambio, si sabe que el reloj está tic-tac, 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 está estudiando, y terminó entrega. Entregué, por fin, cumplí. Pero como tiene todo el día para hacer, porque es que eso es lo que decía, porque se emparentaron con esa, y cuando menos piensa, claro, llega el ocio, y llega TikTok, y llega el Instagram, y llega todo eso. Una niña de 13 años estaba sentada en la ventana del edificio para tirarse, y el papá estaba parado en el balcón, y cuando la vio, el papá la rescató, y la llevaron a un sitio de salud mental. ¿Un sitio de salud mental es qué? El manicomio, no le dé pena decir eso, el manicomio, es que y la llevaron al manicomio gringo, porque es un manicomio gringo, puede ser con otro nombre, Hospital Mental de San Benito, tal cosa, pero es el manicomio de un loco americano, y era una loca, una niña de 13 años loquita por el Instagram, loca. Los amigos de ella le decían al papá, imagínense, los amiguitos de ella le escriben al papá: don señor, su hija se está conectando otra vez, recuerda que a ella le da por tirarse, porque es que eso, ella vivía y dependía de lo que opinaran de ella, si gustaba o no gustaba, si yo no sé qué. Entonces los amiguitos decían que no decían, que tal cosa, y esa niña dijo, se enloqueció y se iba a tirar. ¿Emparentada con qué? Con el pecado. ¿El celular es un pecado? No me coja la enseñanza por la cola, por Dios. Pero ella estaba tan adicta a la gloria, a la aprobación de los demás. Ella no sentía ninguna satisfacción con el papá, no era suficiente, con la mamá no era suficiente, con la que vivía no era suficiente, necesitaba algo más. Y Satanás, el mundo, siempre le va a decir: venga, por aquí hay más, por aquí hay más, por aquí hay más, por aquí hay más. Bien. Mire, debemos tener cuidado hasta con qué tipo de personas entran a nuestras casas. ¿Qué tipo de persona entra a nuestra casa? ¿Con qué intenciones? Debemos cuidar eso. ¿Con quién se están volviendo amigos? Inclusive, no solo nuestros hijos, sí, claro. ¿Quiénes son sus amigos? Por eso yo les he dicho a los papás: ¿su hijo es menor de edad? Sí. ¿Vive en su casa? Depende de usted. Listo, no importa. Usted mire su celular, no le dé miedo. Venga, mío, que es que yo quiero mirar. El libre derecho. No, entonces vea, este celular que es mío, te lo guardo y no lo puedo mirar. Y lo voy a pagar. Lo hago formatear que quede como para la venta. Es más, lo voy a guardar en esta cajita por aquí con llave. Caja fuerte. Y amarro el perro ahí. Listo. Y cuando abra, que salga un guante así, con resorte. Es que es mío. Porque es que es que yo te estoy ayudando, porque es que con quién te estás relacionando, inclusive las esposas. Los esposos deben cuidar las esposas con quién se relacionan, las esposas deben mirar sus esposos con quienes están relacionando, porque es que yo ya soy un adulto y yo puedo estar entrando a mi casa alguien que trae prácticas que son en contra de la voluntad de Dios, de la santidad, de la vida piadosa. Entonces, claro, es que es un amigo del colegio de la infancia. Tráemele 2 cervecitas. Yo no bebo, no, gloria a Dios, no. Pero a el amigo, tráele 2 cervecitas. Tulia, tráele 2. Eso es, debemos cuidar hasta quién entra a nuestra casa. ¿Con qué intenciones viene? Nehemías sigue narrando, versículo 8, cómo lo que descubrió causó un gran enojo en él. Versículo 8 dice: y eso me indignó.
Dice, me indignó sobremanera, por lo que hice sacar todas las pertenencias de Tobías fuera de la cámara. 9. Y ordené que limpiaran las cámaras y dispuse que restituyeran allí los utensilios sagrados de la casa del Señor, con las ofrendas vegetales y el incienso. O sea, que todo vuelva a ser para lo que es. Para esa es la confrontación. Él no dijo, listo, y ya, Nehemías, ¿sí que vas a montar ahí? No, voy a montar un spa para la señora mía. No, no dijo eso. Él volvió a darle el lugar que le corresponde. Es que para eso es la confrontación, para que las cosas vuelvan al lugar de orden. Y en este caso, lo sagrado a lo sagrado. La indignación y la cólera, el enojo, lo que le dolió a Nehemías, como dice el texto, fue justo y fue correcto. Nehemías, con toda autoridad, hizo sacar los cachivaches, ¿cómo es que le dice también? Los trebejos de Tobías y limpiar el lugar para consagrarlo de nuevo. Todo, sí, es que hay nombres para eso, los cachivaches, los trilindrines, en fin. Nehemías hizo lo que estaba apuntando a uno mayor que él, a uno que iba a venir al templo y descubrir que en lugar de adoración allí se había vuelto un lugar para el comercio. Y estamos hablando del Señor Jesús, porque él estaba limpiando la casa de Dios para lo que fuera que se había consagrado, para la adoración. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿por qué hizo lo que hizo en el templo? Si recordamos, estaban haciendo ¿qué? Comercio. ¿Con qué? Con los animales. A ver, hay personas que han utilizado mal el texto, y voy a hacer un paréntesis. Entonces me dicen, pastor, no hagas de mi casa, me lo han dicho. No sé si al pastor Fabio le dijeron, pero a mí me lo han dicho. No haga de mi casa, es casa de oración, y no la vuelvan una casa de no sé qué, y tal cosa. Y yo le dije, ¿por qué me dice eso? Por la tienda. Entonces yo le digo normalmente al hermanito o a la hermanita que me dice, yo venga, siéntese un momentico, yo le explico una cosa. ¿Usted entiende el texto? Sí, es que eso dice, porque yo se lo escuché una vez a John Qué Miedo. Y yo no importa, y lo ha dicho John Qué Miedo, yo le voy a explicar a usted lo que dice la Biblia en el contexto. La Biblia dice que el Señor Jesús identificó que los sacerdotes decían, venga, César, ¿usted qué trajo? Yo dije, yo traigo 2 tortolitas para el sacrificio. Y entonces ellos decían, es que están defectuosas, vea, made in China, no, esta no sirve. Nosotros vendemos las originales, las AAA. Nosotros le vendemos las tórtolas de primera. Tenemos unas segunditas, pero buenas. Usted verá. Entonces los estaban negociando. O sea, ellos estaban volviendo que ya nada de lo que traía la gente servía. Entonces, ¿qué hacía la gente? Más bien no llevaban, sino que se las compraban a ellos. Porque las que servían eran ¿cuáles? Las que ellos vendían. Y eso lo sabía el Señor Jesús, y por eso lo sacó de ese lugar. Se indignó, dice la Biblia, por algo justo y correcto. Hoy en día escuché una vez a una persona decir que lo mismo que están haciendo hoy en día en Colombia las marchas fue lo mismo que hizo el Señor Jesús en el templo. ¿Usted puede creer que escuche usted de un cristiano ese tipo de afirmación, hombre? Me provocó hacerlo de Nehemías, arrancarle la barba y darle juguete. Verdadigo en Cristo. Hombre, fue algo justo y correcto, porque es que recuerden que Nehemías actuó como lo haría en el futuro su maestro o su Señor. Esa clase de indignación debe causar el pecado en la vida de una persona.
Usted debe indignarse por el pecado de los demás. Usted no puede celebrar el pecado de los demás. No puede. Usted tiene que indignarse por lo que estaba pasando, hermano, como en este caso con Nehemías y con estos israelitas, y especialmente con Eliasib y con lo que hizo Tobías y lo demás. O sea, el pecado debe ser expulsado con indignación, porque el pecado es repulsivo al Señor y también debe ser para los hijos de Dios. Ahora, tomen la enseñanza como debe ser. Dije el pecado. Entonces ahora no va a coger de las mechas usted al hijo suyo y lo va a tirar a la calle y tal cosa. No me entendí entonces. No, es que usted y yo debemos sentirnos indignados por el pecado. Entonces a ver, ¿qué es lo que se hace con el pecado? Se confiesa, debe haber arrepentimiento. Entonces mi indignación me debe llevar a un esfuerzo, una pasión ferviente, no solo en oración, sino en testimonio de vida, para predicarle el evangelio a esa persona, para que se arrepienta. O sea, yo ser incisivo, cansón, así como que no lo dejen ni respirar. Y entonces, pastor, pero es que ya lo estoy como fastidiando. Es que eso le fastidia, sígalo fastidiando. ¿Usted cree que cuando llega a esos supermercados, a esos establecimientos de grandes superficies, que llegan y es que ya tienen la tarjeta Falabella? Y usted dice, sí, ya la tengo. O no la tengo, pues no me interesa. Y usted voltea aquí, ya volví y lo encontró aquí. ¿Tiene la tarjeta Falabella? Señor, pero tenemos una promoción. Es que si usted compra Falabella, usted va a tener un descuento de tal cosa. No estoy interesado en tarjetas Falabella. Muchas gracias, niña. Y se volteó aquí, otra vez aquí la niña. Ay. Y uno dice, y son así como con esa intensidad. Y todos dicen, se la regalo, vea, le doy, mejor dicho, le doy de mi plata. Y son así desesperados y hacen que, hasta que usted, si no tiene dominio propio, la compra. Y usted dice, y lo hacen por algo que es temporal, transitorio, perecedero y que es hasta mentiras muchas veces. Ahora usted, por la verdad del evangelio, que va a rescatar un alma. Hermano, tenemos que ser muy apasionados, hermano, porque es que el pecado debe ser expulsado es con indignación, hermano, es repulsivo al Señor. Y a usted y a mí. Usted y yo no podemos tolerar el pecado, y por eso dijimos, tenga cuidado con lo que entra a su casa y con quién entra a su casa. O sea, usted no puede permitir la entrada a su casa de cualquier persona, no importa quién sea. Usted debe cuidar su casa, es decir, no, muy querido, pero esa persona no ama a Dios, va a traerle una mala influencia a los hijos míos, es una persona muy boquisucia, es tal cosa. Aquí no. Había una señora, la mamá de un predicador del siglo XIX, que ella procuraba que cuando siempre llegara un tío de los muchachos, se iban, estaban en una reunioncita familiar, llegaba ese señor y ella se iba con sus muchachos. El esposo le decía, no, pero es que es mi hermano. No, pues puede ser su hermano, pero el señor es muy vulgar. Y cada que se toma 2 gotas de alcohol, empieza a decir vulgaridades, y ahí mis hijos no tienen por qué oír esas cosas, se los llevaba. Y un día ella se entretuvo más de la cuenta en la cocina haciendo unos preparativos y había llegado el tío. Y cuando ella llegó a la sala se encontró con que ya estaba contando chistes vulgares y todo eso. Y ahí mismo cogió a sus muchachitos, les tapó los oídos y se tuvo que ir allá y a explicarles sobre lo que él decía. O sea, ¿qué necesidad tiene uno de exponer a los hijos o a las personas de la casa a ese tipo? Es que vos como sos, que es que a fulanito de tal, pero es que, no, tampoco, no, es que, ¿qué va a traer a mi casa? Yo debo ser como Nehemías, hermano, debo ser como Nehemías, porque es que quienes andan en pecado tienen que estar dispuestos a ser confrontados por quienes se sienten indignados por el pecado que causa. O sea, es que yo no voy a volver a la casa de César, es que cada que uno vaya a hablar es que el pecado es echándolas a uno. No, es que yo estoy interesado en su alma y estoy evitando, o sea, mientras yo pueda voy a evitar la corrosión.
O sea, mientras pueda voy a hacer un muro de contención para que usted no diga todas esas cochinadas en mi casa. Porque es que entonces llega, yo recuerdo una vez, hace muchos años, Josué, el hijo mío, tendría pues 5 años, y vino un primo mío que vino de Italia, es primo y vino con senos. Entonces cuando llegó a la casa, y yo, ¿qué más hombre? Imagínense, Giovanni, no con el nombre gay. Giovanni y gay. Pues que uno, pues es que hay nombres como de gays, pero es que Giovanni es como el nombre de un albañil, pues de alguien como así, rudo, no, mecánico, Giovanni. ¿Cierto? Bueno, en fin. Oye, es que, ¿qué Giovanni? Todos le decíamos Giovanni, pero él le decía que le dijeran Johanna. No, pues en mi casa es Giovanni. Y estaba Diana sentada en la sala con Josué, con don Prudencio. Y Josué de una le dijo a la mamá, Josué tenía 5 años, y le dice, ya le habíamos explicado lo que era ser gay. Pues cuando escuchara la palabra, que es un homosexual, una persona que siendo hombre, le gustan hombres, o sea, otros hombres, y eso es pecado, ya habíamos explicado. Y él le dice a la mamá, es que gay. Y Giovanni estaba ahí al frente, estaban en la sala, y le dice, y dijo, Josué, que habla duro, ese me despierta a las 5 de la mañana cuando va para el trabajo, habla durísimo, una cosa horrible. Gay. Así, mi hijo. Entonces alguien dijo, ay, qué pena. Y yo, pena de tener él. Es un hombre que pone senos, ¿le debería dar vergüenza? Es que el problema es de él. Entonces, por eso uno debe tener cuidado. ¿Quién entra a mi casa? ¿Quién viene? Porque él, si yo no hago nada, él va a llegar a decir que eso es lo bueno, correcto, y que él es feliz siendo desobediente y homosexual, y que por eso él se maquilla, y que él es una drag queen, y que tal cosa. No. Usted va para el infierno en primera fila. Como le diría a ese muchacho al principio de la enseñanza que mencionamos. ¿Por qué eso hay que decírselo? Para que él no se sienta en mi casa, no se sienta orgulloso, sino que ante la palabra de Dios se sienta condenado y miserable. Y si no se arrepiente, entonces que no vuelva a mi casa. No quiere, no vuelva, porque es que esa es mi actitud, porque es que él va a venir con esa. Entonces, si yo no le digo nada y nadie habla del tema en mi casa, entonces todos van a decir como que eso es una conducta aceptable, y finalmente uno no sabe cuánto le va calando finalmente a los hijos. Entonces eso es lo que hay que denunciar. En fin, Nehemías en este caso actúa con indignación, y aparte de descubrir la presencia contaminante de Tobías en el templo del Señor, en el versículo 10 descubrió que los ministros del templo tampoco estaban siendo apoyados. Entonces mire lo que pasa claro, ¿qué era lo que llevaban a ese gran aposento? ¿Llevaban qué? Los vegetales, las ofrendas, los diezmos del grano, el aceite, el vino, todo eso. ¿Eso era para quién? Para los levitas, para adoración a Dios, pero para el servicio a los sacerdotes, a los levitas. Y dice, advertí también que a los levitas no les habían sido dadas sus porciones, de manera que los levitas y los cantores, en vez de cumplir sus tareas, habían huido cada uno a su campo. 11. Entonces recriminé a los prefectos, eso dice, y dije, ¿por qué está abandonada la casa de Dios? Y los reuní y los coloqué en su puesto. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino nuevo, el aceite a la tesorería, y puse por tesoreros a cargo de los depósitos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías. Junto a ellos estaba Anán ben Zacur, hijo de Matanías, porque eran considerados fieles, y les correspondió repartir entre sus hermanos. Hermanos, es que es muy probable que hayan dejado de apoyar el ministerio para las provisiones del templo, de los servidores al templo, porque estaban viendo pues lo que hacía el sacerdote. Entonces dice, no, entonces le vamos a llevar mercado a la monita. Pues no a la monita, no, al amonita. Pues porque alguien empieza a ver, y es que había una monita ahí en el templo. No, es que suena como si fuera una muchacha monita, ¿cierto? Oiga, no a la monita, a la mona. Llévale a la mona, no. Tobías es la monita. Entonces ellos qué dirían, no, yo para qué voy a llevar el diezmo.
Si es que no ve que el sacerdote o el pastor se la está dando es... No, oiga. Sí entiende la lógica de por qué, obviamente hay desobediencia. A mí no me importa, o sea, yo soy israelita. Vea, tenga el diezmo de lo que tenga. Entonces otro me dice, pero es que Eliasí se lo está gastando, el pastor César Eliasí se lo está gastando en tal cosa. Eso no es problema mío, problema del pastor. Él verá si hace mal uso de lo que es de Dios. Pero yo tengo que responder por la parte que es mía. Pero hay una lógica en eso, que es muy probable que ellos al ver que eso estaba pasando, se van relajando. No, es que ya no se sienten como con la obligación. Entonces dice que los levitas y los cantores todos se habían ido a trabajar, si no les estaban dando lo que Dios había dicho que les iban a dar. No, entonces vámonos a trabajar. Es que esta iglesia no sostiene el ministerio. Vamos a buscar el sustento de las familias. Es que el pueblo se había comprometido. Recuerden que ellos habían hecho el compromiso y habían firmado y todo. En los capítulos anteriores habían hecho un pacto que lo habían firmado y habían dicho, listo, todos vamos a proveer y no vamos a descuidar la casa de Dios. Pero entonces ahora esas bellas palabras ya no alimentaban a nadie. Mucho aire caliente. No, vamos a apoyar al pastor, sí, vamos, porque es que eso pasa también en muchas iglesias. Pastor, vamos a hacer una colecta, pastor, venga, pastor, haga, pastor, haga. Entonces el que normalmente dice que hagamos la colecta es el que menos da. Entonces ahí pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT, eso pasa en todas partes. Hay mucho bla bla, mucho y aire caliente. Ahora, en este caso, ellos estaban todos, dijeron que firmaban, que apoyaban y no apoyaron. Se tuvieron que ir a trabajar. Nehemías le recriminó a los prefectos o a los oficiales del pueblo y les preguntó por qué estaba abandonada la casa de Dios. Según los versículos 12 y 13, Nehemías corrigió el problema porque todo tenía que ser según la ley de Moisés. Nehemías era una persona que confrontaba y de forma directa, pero no era alguien como un patán, pues que solo hablaba por hablar, no. Nehemías hablaba, pero él daba ejemplo primero que todos. Si usted ve el mal comportamiento en la vida de aquellos que están participando junto a usted en la iglesia, usted debe confrontarlos. O sea, yo aprecio mucho el servicio, por ejemplo, que hace Mateo en la iglesia. Él es hijo de mi hermana Estela. Entonces uno puede decir, qué pena con doña Estela. Yo no le voy a decir a Mateo que lo vi. Voy a poner ejemplo que es pecado tomar tinto. Es un ejemplo. Entonces Mateo lo veo tomando tinto. Y yo digo, no, es que yo no le voy a decir porque sé. Yo la voy muy bien con doña Estela. No, para no caerme con ella. Y Mateo, bien, un buen muchacho, tinto. No, usted cuando vea que alguien está con un mal comportamiento, así sea alguien de sus afectos o como dicen del llavero, usted debe confrontarlo porque es una verdadera muestra de amor. Si usted ve personas que no están viviendo y cumpliendo su cristianismo, confróntelos. Así no les guste, que no les va a gustar. Pero ¿cómo es que dice la escritura? Fieles son las heridas del que aman. Fieles son las heridas del que ama. Es que es mejor la reprensión manifiesta que el ¿qué? Que el odio oculto. Es que yo no le digo nada a Guillermo, no lo confronto con que un mal comportamiento que yo veo en él está tomando tinto. Es un ejemplo. Tomar tinto no es pecado. Es un ejemplo. Entonces yo lo veo tomando tinto y digo, yo no le digo.
Pero por detrás no le digo. Y me hablo con Ángela, imagínate que pillé a Memo tomando tinto. ¿Él qué va a agradecer más? ¿Que yo hable con ella o que hable con él? Legalmente, que hable con él. Para que, ay, sí, César, ¿cómo ha sido? Muchas gracias, hombre. Sí, estoy luchando con eso. Bueno, pues la confrontación que necesitamos, hermano, que necesitamos. Ahora, si usted anda mal, necesita ser confrontado. Y si alguien lo hace, si alguien le confronta por un mal comportamiento, no se enoje. No se enoje. Vea, usted confronte con sabiduría, con amor, con justicia. O sea que necesita dominio propio, necesita hacerlo con la verdad de la palabra y con la verdad de la situación. ¿Cierto? Porque yo puedo ver en el ejemplo, veo a Mateo con un vasito de estos y tomando. Y yo digo, lo vi tomando tinto, pero y de pronto está tomando esa agua en un vasito de tinto. Entonces yo debo pues conocer verdaderamente la situación. Es que recuerdo, yo no sé si fue el pastor que contó la anécdota o qué, de que estaba alguien tomando malta y dije, lo vi tomando cerveza y era una malta. Pero es porque se está confrontando, se está armando el chisme o cualquier cosa cualquiera de las situaciones sin el conocimiento total de la situación. No, se deben conocer las circunstancias y se debe conocer la palabra para que haya confrontación. Eso lo estudiaron el día lunes en el tema de nueva vida en Cristo. Por eso es importante seguir esos estudios bíblicos. Ahí se enseñó cómo se exhorta. En el otro, y se enseñó cómo se amonesta. Y se enseñó cómo se corrige. Es que estamos viviendo juntos esa vida cristiana y tenemos que aprender cómo lo hacemos en amor, en justicia y con sabiduría. O sea que necesitamos la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces digamos que a mí se me acerca una persona que no está viviendo de la mejor manera pues en su vida cristiana, digamos. Y esa persona me ve en la calle y me está recriminando algún pecado que vi en mí, una mala conducta. Me puse a pelear con la cajera de uno. Y esa persona me vio. Y tal vez esa persona no sea ni el mejor cristiano ni nada. Entonces, la pregunta es, no tiene derecho a corregirme. Porque es que yo puedo pensar... que cómo se está atreviendo a corregirme, si es que usted es peor y usted es tal cosa, porque esa es la tendencia también, a pensar de que usted no tiene derecho a corregirme porque está cometiendo tal pecado o vive o practica tal pecado. Mire, si puede que esa persona no tenga la mejor vida, espiritualmente hablando, puede. Pero lo que está corrigiendo en mí es real. Entonces, con humildad yo debo evaluar lo que me dijeron, sin importar la condición de la otra persona. Simplemente debo mirarlo como que Dios me está amando de tal manera que hasta envía a esa persona, me está corrigiendo hasta por medio de alguien el que menos espero que me corrija. Porque es que entonces si usamos esa lógica, entonces yo siempre voy a esperar que alguien como me corrija. Entonces, ¿quién me puede corregir? Si casi siempre yo estoy en el más alto nivel. Es que eso, ¿cierto? Usted está en el más alto nivel, yo estoy en el más alto nivel. Porque a mí no me corrija usted no tiene derecho. ¿Quién entonces? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es el corregisómetro? O sea, ¿cuál es? Yo me paro aquí en un aparato que lea, si usted me puede corregir a mí. No, eso no es así. Lo que yo debo identificar es que me están corrigiendo algo que es verdadero. Con humildad digo, listo, gracias Señor, porque estás usando a la persona que menos me imaginé para corregirme a mí antes. Qué pena. Yo debería estarle dando ejemplo a la persona y la persona me está regañando a mí, o sea, me están hablando las piedras.
Es como una persona que estaba, una persona que es cristiana en una iglesia, ¿cierto? Es una señora en una iglesia, es cristiana. Y estaba saliendo con un hombre no cristiano. Ambos con sus propias relaciones. Es como decir, César saliendo con otra señora y esa señora a la vez tener su señor. Más o menos así para que contextualice. Entonces esa señora de la otra iglesia saliendo con ese tipo, y el tipo le dice, él no es cristiano, y le dice, es que usted y yo no deberíamos estar saliendo, porque usted va por un camino y yo voy por otro. Yo quedé de una pieza y yo, ¿en serio le dijeron a ustedes? ¿Usted no le da pena, hombre? ¿Ah? Le habló el demonio, o sea, le predicó Satanás. La persona que debió haber tomado esa decisión fue usted. Imagine, Dios le habló, le mandó la burra, hombre. Le habló la burra. Usted viene a ser el profeta que va a ser, y usted sigue ahí montado en él, y el burro le dice, ¿oíste? Bájate. Pues, y pasa en la vida real. Hombre, puede que no nos guste que el que nos confronte sea la persona menos indicada, pero es Dios amándonos. Ahí Dios estaba amando a este hombre por medio de la burra, pues, que le habló. Y Dios estaba amando a esta señora por medio de ese tipo, pues, porque aunque era la persona menos indicada, yo creo que la vergüenza que debió haber vivido, pues, es una cosa impresionante. Pero es que hay que confrontar el pecado en verdad y en amor, y eso requiere valor. Ser confrontado requiere humildad y agradecimiento. Confrontar requiere amor y valor. Ser confrontado requiere humildad y agradecimiento, porque es el amor que me demuestra Dios y el amor que me está demostrando esa persona. En el versículo 14, Nehemías se encomienda al Señor en oración después de lo que está pasando. Dice, acuérdate de mí por esto, oh Dios mío, y no borren mis buenas obras que he hecho para la casa de mi Dios y por su cuidado. Esta es la primera de 4 oraciones cortas que hace Nehemías, muy fervientes en el texto. No le está diciendo a Dios que se acuerde en sus méritos, no lo está haciendo. No, es una evidencia de que su fe descansa en las promesas del Señor. Él está diciendo, acuérdate de mí, oh Dios mío. Él está hablando a Jehová, el Dios del pacto, que es un Dios que cumple sus promesas, un Dios que es fiel, que se acuerda de nosotros, y le dice, y por todo lo que he podido hacer en la casa de mi Dios. Entonces ya vimos que el Señor llamó a su pueblo a una consagración. Ya vimos que Nehemías purificó el templo. Ahora vamos a ver que Nehemías confronta a los que habían dejado de guardar el sábado, o el día de reposo, o el sabbat. Versículos 15 al 22. Voy a leer algunos versículos, aunque tenemos un poquito de tiempo todavía. Bien. Dice, en esos días vi en Judá unos que pisaban lagares en Shabbat y traían gavillas cargadas sobre asnos, y que traían a Jerusalén también vino y uvas e higos y toda clase de carga en día Shabbat. Y protesté a causa del día en que vendían las provisiones. Vivían allí también hombres de Tiro, los cuales traían pescado y otras mercancías que vendían en Shabbat a los naturales de Judá en Jerusalén. Entonces reprendí a los nobles de Judá, dice, protesté y reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué significa esta mala acción que hacéis profanando así el día del Shabbat? ¿No hicieron así vuestros padres, y nuestro Dios trajo toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros aumentáis la ira divina contra Israel al profanar el Shabbat. Y aconteció que en la víspera del Shabbat, cuando iba anocheciendo a las puertas de Jerusalén, ordené que las puertas fueran cerradas hasta pasar el Shabbat.
y emplacé a algunos de mis servidores sobre las puertas para que no entrara carga alguna el día Sabbat. Pero los mercaderes y vendedores de toda esa suerte de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén 1 y 2 veces. Entonces yo les advertí y les dije: ¿por qué pernoctáis frente al muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde ese tiempo no vinieron más en Shabbat. Por otra parte, ordené a los levitas que se purificaran y acudieran a guardar las puertas para santificar el día de Shabbat. Mire lo que hace: protesté, reprendí, emplacé, advertí. O sea, él no solamente confronta, sino que actúa y da ejemplo. Y bueno, ahí leímos la historia. O sea, había una negligencia en el templo en cuanto al descuido de lo de Tobías, el lugar de adoración, pero también el descuido del Shabbat. Y en el capítulo 10, en el versículo 31, se habían comprometido a guardarlo. Pero cuando Nehemías regresó de Persia, recuerde que todo esto pasó cuando él se fue. Eso es clave en el texto. Entonces, cuando él vuelve, no solo permitían que los extranjeros paganos comerciaran en el mercado el sábado, sino que ellos mismos lo estaban haciendo. Recordemos que en el capítulo 10 mencionamos que para los paganos el sábado era cualquier día, de hecho era el mejor día de la semana para negociar, como hoy en día la gente lo hace. El mejor día para el negocio es el día domingo. Que hay hermanos de la iglesia dicen: no, pastor, ¿cómo va a cerrar el domingo si ese es el mejor día? Usted sabe que ese es el mejor día, pastor. Como si Dios no pudiera sostenerlo los otros días, pues. Que eso lo diga un pagano, pues que para él es una persona que no conoce a Cristo Jesús. No conoce al Cristo ascendido, al resucitado, no lo conoce, es normal. Pero es que eran los mismos judíos, como hoy en día muchos mismos cristianos están usando ese día. Ahora, en el capítulo 10 nos lo menciona, pero cuando ya llega Nehemías y dice: bueno, que lo hagan ellos, ustedes también lo están haciendo. Entonces los extranjeros estaban ahí otra vez y muchos judíos trabajaban, los comerciantes hacían sus negocios, nadie los molestaba. O sea, los sacerdotes a lo mejor dirían: ve, aprovechemos que hoy, que es sábado, estarán en promoción las fruticas, a lo mejor. O sea, las mismas personas estaban mezclando en eso. Entonces, Nehemías, ¿qué hace? Él toma cartas en el asunto. Porque es que, recuerde, eso es una ofensa ¿a quién? A Dios. Y había que eliminar esa ofensa. El sábado está destinado a ser un espacio protegido en el que Israel podía meditar en la palabra de Dios, disfrutar de las misericordias de Dios. Entonces alguien puede pensar: no, lo que pasa es que el Nehemías es como muy legalista. No, es que en la iglesia se volvió muy legalistas. En vez de volver eso al día de la familia, se sancocho y no a jugar fútbol. No, señor. El sábado, en el contexto del Antiguo Testamento, antes de Cristo, era para adorar. El sábado debía ser santificado para que la gente pudiera disfrutar de su Dios, adoración y escuchar la palabra. Esa preocupación por el sábado no era un legalismo. Dios lo había mandado, estaba en la palabra de Dios. ¿Cuál mandamiento es ese? ¿Alguien lo recuerda? Y entonces mire lo que dice el texto bíblico. Lo mandó Dios. Sí, ellos podían negociar eso. No, es que no era negociable. O sea, que no era un asunto del legalismo de Nehemías. No. Era para la gloria de Dios y por el bien de ellos. Hoy tenemos que el domingo es el día del Señor para nosotros, porque el Señor resucitó en ese día y Él es el Señor del sábado. O sea, no reunirse con la iglesia un domingo, usted no va a ir para el infierno por eso.
Pues para que sepa. Usted no va a perder la salvación por eso. Porque puede haber causas de fuerza mayor, ¿cierto? O sea, puede ser, por ejemplo, un turno de trabajo. Usted puede decirle a su jefe, no voy a ir a trabajar porque es el domingo. Hay empresas donde respetan o respetarán ese tipo de cosas, pero no todas, ¿cierto? No, usted tiene que ir a trabajar un domingo, ahí no hay nada que hacer. Una enfermedad, una emergencia, bueno, hay cosas, ¿cierto? Pero el domingo debe ser visto como un día no negociable, un día de alta prioridad para la vida espiritual de cada uno de nosotros. Congregarse es un reflejo del amor por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, del respeto a la adoración y a la palabra de Dios. En el versículo 22, al final, Nehemías vuelve y menciona una oración y dice: acuérdate de mí también por esto, oh Dios mío, y considérame conforme a la inmensidad de tu misericordia. Esta es su segunda oración en este capítulo. Nehemías no es que esté acumulando obras para hacerse justo delante de Dios, no lo está haciendo. Nehemías pidió la misericordia de Dios y pidió que esa misericordia fuera el resultado de su compasión por él. O sea, él no está apelando como, vean mis buenas obras y entonces téngame en cuenta, no, él está diciendo, es su misericordia, es su compasión por mí. Nehemías purificó el templo, hizo guardar el día del Señor y ahora purifica al pueblo, versículos 23 al 31. En aquellos días pude ver también que algunos judíos cohabitaban con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Y sus hijos hablaban a medias el lenguaje asdodita y no podían hablar bien el idioma de los judíos, sino conforme a la lengua de aquellos pueblos. Y contendí con ellos y los maldije y castigué a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Esas son otra vez las personas de las que los israelitas deberían separarse. Vuelve y aparece la misma escena. La evidencia de por qué deberían separarse está en los hijos. ¿Qué era lo que decía el Señor cuando le mandaba al pueblo que no se uniera con las personas de los otros pueblos? Les decía: van a hacerle olvidar del Dios de sus padres. Y por siglos, históricamente, lo leemos en Nehemías, esto estamos hablando hace miles de años. Y pasa lo mismo, usted lo puede leer en Jueces y pasa lo mismo. Usted lo puede leer en todas las escrituras y pasa lo mismo, que es: yo me uno en yugo desigual, me emparento con un incrédulo y siempre va a venir la justificación. No, pastor, por eso no, yo lo convierto, él se convierte, él es muy bella gente, él es buena gente, no le falta y no ser cristiano, pastor, no, eso es una bella persona. No, pastor, es que siempre, pero ¿y por qué no va a ser diferente conmigo? Y pastor, y véame, créame que yo lo convierto, yo lo llevo a la iglesia, además a él le gustan mucho las cosas de Dios, él simpatiza mucho, es que más cuando él me hace visita, en la casa, oramos antes de la visita de los novios y leemos un pasaje de la Biblia. Ah, sí, ya lo espiritualizaste. Ah, vea, espiritualizaste y volviste mística a tu visita de noviazgo. No, y mi papá, cuando él se va a ir, ora con él. Ah, ve. Y él no ha creído en Cristo Jesús. No, a él le gusta, pero él todavía tiene sus dudas. Esa frase la he escuchado de los asdoditas, de los amonitas y de los moabitas. Eso se ha dicho por toda la vida. ¿Y qué pasa? Dios le está advirtiendo, le está diciendo: tu vida va a ser una miseria si te unís a esas personas. Y tus hijos van a ser la evidencia de ello. No tenían identidad en su idioma, ahí dice el texto. Hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. ¿Usted sabe lo que significa eso? El problema no es solamente
El idioma, hombre, usted puede pensar, o sea que Dios los maldijo, pues, porque no saben hablar, porque es que somos así, hombre. ¿Qué implica que ellos no supieran hablar judaico? ¿En qué estaba escrita la ley de Dios? ¿En qué idioma? En el idioma de Asdod. ¿Ah? En judaico. O sea, ellos no iban a adorar nunca. Nunca. Ellos no iban a adorar a Dios. Es que el tema es de adoración siempre. El tema es de adoración a Dios, de que Dios sea el primero. Cuando Ruth se convierte al cristianismo, hablando en el lenguaje moderno, contextualizándolo, cuando Ruth se convierte, ella abandonó toda la idolatría y adoró al Dios verdadero. ¿Y qué tenía que hacer? Adorarlo en qué lenguaje, o sea, hablar, digo el lenguaje, o en qué términos, en los términos de como Dios había dicho que se le adorara. Por eso cuando usted lee las crónicas y los reyes, usted va a ver que muchos de los reyes tenían el templo y además lugares altos de adoración. Esas mezclas Dios las ha aborrecido, porque es que algunos piensan que no, eso se puede y tal cosa, ahí mezclamos y Dios no enoja. Mire, el problema es muy grave, más que simplemente el lenguaje. Toda una generación estaba poniendo en peligro la identidad del pueblo judío para las futuras generaciones. O sea, estaban comprometiendo la adoración para la siguiente generación. Si nosotros dejamos que los jóvenes de esta generación empiecen a hablar el lenguaje del mundo y no solamente el lenguaje de Dios, y nosotros no hacemos nada para confrontarlos porque nos da pena con los muchachos, o qué pesar de los muchachos, para no quedar de fastidiosos con ellos y para quedar como muy cool, y entonces empezamos a hablar y todos así como para que ellos se rían con nosotros y tal, y simpaticen con nosotros, tú eres el chico, yo. Entonces los muchachos pueden decir, hoy tengo un pastor de jóvenes que es chévere, es una belleza, no, es muy bueno, con él nos reímos y nos habla muy chévere. Pero no hay arrepentimiento, no hay santidad, no hay consagración, no hay adoración. La siguiente generación, los hijos de ellos, ¿saben qué van a hacer? Como los hijos de Asdod. Ellos no van a adorar a Dios, no van a adorar a Dios. Y esta iglesia, délo por cierto que vamos a cerrar las puertas. Esto terminará siendo un D1, un justo y bueno, quién sabe qué. Y la iglesia, ya no hay generación para la iglesia. Debemos tener muchísimo cuidado con eso. Es que no es solamente un tema de lenguaje. Y los muchachos de la iglesia están hablando el lenguaje del mundo. ¿Dónde me doy cuenta yo? De la abundancia de tu corazón. Habla tu Facebook, habla tu Instagram, habla tu WhatsApp. Entonces yo tengo muchachos de la iglesia que me tienen bloqueado. Yo me doy cuenta. Porque yo, por ejemplo, yo busco y yo miro, le pregunto a Josué, pues que es más avispado que yo en los temas. Le digo, Josué, ¿cómo hago para ver el estado del pastor Fabio? Y me dice, no, él lo tiene bloqueado para que el estado de él no le salga a usted a pa. Y el de Doris, tampoco pa. ¿Por qué el pastor me va a tener bloqueado el estado para que yo no lo vea, pero todo el mundo ahí lo puede ver? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué oculta? Y le oculta al pastor. Es porque no quiere que yo sepa el lenguaje que está hablando, porque ya estás hablando como los hijos de Asdod, hombre, porque estás hablando como los amonitas y los moabitas, y eso hay que corregirlo. Los muchachos tienen que hablar el lenguaje de los hijos de Dios, y eso hay que enseñarles, y es puro amor. O sea, sufro por los jóvenes de la iglesia, por los adolescentes de la iglesia, por los niños de la iglesia. Da tristeza uno ver muchachos de la iglesia que en lugar de hacer un TikTok donde digan a ver, un coro, bendito sea Jehová la roca y que tal cosa, y bien contento y con pandereta. No, hacen el TikTok y es que chun chuca chun chaca 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 chala chun caca chuca. Y yo digo, ¿y cómo si para eso se atreven? Y eso si no les da pena, hombre. El lenguaje del mundo está en sus bocas y en sus cuerpos y en su mente, en su corazón. Y de eso sí no les da pena. No hay identidad en su idioma, un híbrido, una mezcla entre lo sagrado y lo pagano, porque en el perfil
tienen un versículo, o sea, en el perfil tienen un versículo. Usted mira, busca, pastor, permiso, Fabio Acevedo, y ahí tiene el versiculito, ¿cierto? Pero en los estados, los que yo no veo, porque soy el pastor, que me tienen bloqueado, tiene un TikTok bailando chaca, 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 chaca. ¿Ah? Un híbrido entre lo sagrado y lo profano. Habla la mitad judaico y la mitad como Asdod. Nehemías confrontó ese pecado grave y lo confrontó con energía. Los maldijo, los castigó, les arrancó el pelo, los hizo jurar. Y no es que Nehemías perdió el control. Usted dice, o sea que Nehemías le faltó el dominio propio. No, es que se volvió histérico. Se dejó guiar por sus impulsos. No. Es que no eran maldiciones de Nehemías. Vea, entienda, en el contexto del lenguaje que estamos utilizando. A ver, al comienzo del capítulo, ¿qué dijimos? Que Nehemías recordó, ¿estaban leyendo qué? El libro de Nehemías. Estaban leyendo las crónicas de Nehemías. Estaban leyendo Catecismo del Padre Nehemías. Estaban leyendo el manual del cristiano Nehemías. No, ellos no estaban leyendo Biblia. Y en ese contexto de leer Deuteronomio, que fue lo que estaban leyendo las bendiciones y las maldiciones de Dios. Lo que se dijo desde un monte, las bendiciones, y desde el otro monte se leyó las maldiciones. Y cuando Nehemías estaba profiriendo sobre ellos maldiciones, eran las maldiciones que Dios había dicho, las maldiciones del pacto de Dios contra ellos si desobedecían sus mandamientos. No está hablando de que Nehemías les dio vulgaridad, ni palabras groseras, insultos. No. Las maldiciones eran las palabras del pacto de Dios que había dicho: si ustedes hacen esto, yo les voy a dar esto. Pero si no hacen eso, yo les voy a hacer esto. Eso era lo que estaba diciendo Nehemías. Bueno, pues entonces arrancarle el pelo, que no es que eso ya no se usa. Pero en entonces se usaba. Era una forma de castigarlos en público, una práctica disciplinaria que se usaba para avergonzarlos por su pecado. Es que recuerdan cómo era que se vestía la gente cuando estaban en pecado. Hoy en día la gente se viste así, no, pero entonces ¿cómo se vestían? De silicio, se tiraban como un costal encima y se echaban ceniza, y usted veía a una persona por ahí por la calle, y no era como hoy en día que la gente entonces es más sentitina para exhibir su pecado, y la gente se viste así glamorosa y va a sacar un club en Chaliz de 800,000 pesos para que la vean la más glamorosa porque va a salir con el novio que no es su esposo. Eso es, antes el mundo exhibe el pecado y se empompa, pero en el tiempo de Nehemías la gente cuando estaba cometiendo un pecado ponía un costal encima y se echaba ceniza. Ya hoy en día la gente no lo hace. Lo mismo eso, hoy en día a nadie le arrancan el pelo. Bueno, hay unas mamás que sí, uno ve que y le arrancan el pelo a los hijos y le dan contra las paredes, pero eso pasa en una señora maltratadora y abusadora y que debería meterla a la cárcel. Pero estamos hablando de que en ese entonces disciplinar al pueblo. Ay, yo me lo imagino Nehemías los cogía y con mechones, y cogía a otros dos y otro lo agarra y lo revolcaba. Y eso era lo que se usaba. Era la forma de disciplinarlos. Se avergonzaban y ellos no decían: Nehemías, me están violentando los derechos. Nehemías, ¿sabes qué? Yo soy resistente a partir de ahora. Nehemías, fuera, Nehemías. Ellos no salían a hacer marchas y esas cosas. Ellos, ¿qué hacían? Sí, era lo que se usaba. Y no se deje arrancar el pelo y ver qué guía. ¿Y Nehemías qué hace? Es que mire que él direcciona todo hacia dónde. Les hace jurar que no se mezclarían con los hijos o las hijas de los pueblos impíos. ¿De cuáles eran los pueblos impíos? Es que no dice de todos los pueblos del mundo. ¿De quiénes? Los asdoditas, los amonitas y los moabitas. Es que Dios es muy específico, hombre. ¿Por qué? Porque esos pueblos los iba a hacer olvidar del Dios de sus padres. Nehemías confronta con el caso de Salomón. Versículo 26 dice: ¿no fue acaso por eso mismo que pecó Salomón, rey de Israel? Por eso mismo. Mire que él le está trayendo la palabra de Dios.
¿No fue acaso por eso? Y aunque entre muchas naciones no hubo rey como él, y fue amado por su Dios, y Dios lo hizo rey sobre todo Israel, sin embargo, aún a él lo hicieron pecar. ¿Quiénes? Mujeres extranjeras. Más claro, no canta un gallo. ¿Haremos entonces como vosotros este gran mal, prevaricando contra nuestro Dios al cohabitar con mujeres extranjeras? Y ahuyenté de mi lado a uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib. ¿Cuál era Eliasib? El que había metido a Tobías, porque era yerno de Sanbalat, el otro enemigo, Horonita. Acuérdate de ellos, oh Dios mío, porque profanaron la investidura sacerdotal y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Salomón, con toda su sabiduría, no pudo dominar ese pecado. Es que miren, ¿quién era más sabio? Salomón, dice Dios. Pero nadie es más sabio que Dios. Y en la sabiduría de Dios está Salomón. Imagínense, no se meta con mujeres extranjeras. ¿Y qué hizo Salomón? Lo contrario. Y entonces a lo mejor Salomón diría, no, pero eso le pasa a los otros que no son sabios. A mí no me va a pasar, que yo soy muy sabio. Y como yo soy el más sabio, como yo soy el pastor de la iglesia, eso a mí no me pasa. A mí no me pasa porque yo soy el pastor de la iglesia. A usted no le pasa. Ay, María, César, si usted se descuida y si usted cruza límites o permite límites e individualidades en su vida, no importa usted quién sea, a usted le pasa. No haga lo que Dios dice que no se debe hacer. Sea sabio. ¿Cuál es la sabiduría? El temor de Jehová. Se unió con mujeres idólatras que lo hicieron pecar. Y lo hicieron convertirse en un idólatra. Nehemías estaba evitando que cayeran en prevaricación, hermano. O sea, ¿qué es prevaricación? Pecar con conocimiento o pecar deliberadamente. Eso es lo que estaba diciendo. Ustedes ya saben, no se van a meter en el cuento. Entonces, después de hacerlos jurar que no volverían a cometer ese pecado, entonces empezó a purificar las familias de los sacerdotes. Empezó primero con ellos. Y empezando en esa purificación se da cuenta que un nieto del sumo sacerdote Eliasib, el hijo de Joiada, se había casado con una hija de Sanbalat. Imagínense, es que en serio, pues, otro enemigo de los judíos. Usted lo puede leer en el capítulo 2, versículo 10, capítulo 4, versículo 1 y versículo 28. Nehemías lo echó de su lado. Y al parecer algunas personas que fueron confrontadas no se arrepintieron. Entonces Nehemías, en su tercera oración para Dios, oró para que Dios los recordara a ellos. O sea, ya él está diciendo, ya purifiqué el pueblo, ahora voy a dejar espacio para la ira de Dios. Todos los que se arrepintieron, arrepentidos están. Pero hay unos que no quieren arrepentir. Dios, recuérdalos. Que ningún pecado sin arrepentimiento quede sin ser juzgado. Y él parece como que estuviera pidiendo que ese pecado fuera recordado en el día del juicio. Nehemías resume su trabajo y lo interesante es que aquí no lo mencionó, dice el 30, así que los purifiqué de todo lo extranjero y establecí las funciones para los sacerdotes y los levitas, cada uno en su obra, así como para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Oh Dios mío, acuérdate de mí para bien. Entonces nosotros recordamos a Nehemías por reconstruir los muros, pero eso no es lo que él aquí mencionó al final del libro. Cuando resumió el trabajo dijo, así que los purifiqué de todo lo extranjero. Los muros son parte de esto, porque hacen o evitan que la gente tenga un lugar dentro de la asamblea o de la reunión, y protege a las personas para buscar la pureza,
los aparta, los aísla. Pero aquí el enfoque de Nehemías es más que todo la adoración a Dios. Y Nehemías parece que está viendo el restablecimiento de la adoración en Jerusalén como su mayor reforma, no simplemente como el proyecto de reconstrucción de los muros, sino que Nehemías nos muestra que él es un hombre de oración. Para él lo más importante es la oración en el lugar que Dios ha destinado. Entonces sus últimas palabras en el libro son: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Lo que podríamos decir que para siempre. ¿A quién le pide Nehemías que lo recuerde? A Dios. Él no le está pidiendo a la gente. Ya no tomemos más tinto. Él no le está pidiendo a la gente que lo recuerde. No, acuérdense de mí, vea todo lo que he hecho por esta iglesia, vea pues, aquí, ojo pues, miren pues, que yo, mire pues. No está diciendo eso. Él le está diciendo a Dios. Le está diciendo: Dios, aquí estoy, y es por su obra. Donde usted me ha puesto, ahí soy. Como estudiamos el sábado pasado, es un llamado, ¿cómo? ¿Un llamado qué? Glorioso. El llamado ministerio glorioso. Eso es lo que tenemos. Estudiando 2 de Corintios, capítulo 4. Un ministerio glorioso. Es como Nehemías diciendo: no es que el que me llamó fue Dios. Mi enfoque siempre fue Dios, y de ahí el amor que él tenía por sus hermanos. Vamos a dejar aquí, si Dios lo permite, el próximo sábado estaremos terminando este capítulo, porque ya hicimos toda la exposición, pero no hemos todavía estudiado la implicación de este capítulo 13 con relación al Evangelio, porque es que recuerde que toda la palabra de Dios apunta a una persona, a una vida, a una obra, a la historia de redención, o sea, al Señor Jesús. Y si nosotros no vemos el Evangelio en esto, realmente nos quedamos hablando muy bien de Nehemías, y Nehemías es un berriondo, y Nehemías que tan tremendo y todo, y nos olvidamos que no se trata de Nehemías. Esta es la historia de Dios, la historia de la redención con las notas de Dios. O sea, por eso vamos a mirar, si Dios lo permite, el próximo sábado ese aspecto de este capítulo 13. Por ahora vamos a estar de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabo y te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Te doy gracias por lo que aprendemos de tu palabra. En ella nos enseñas, Dios, que lo mismo haces con tu pueblo y con tus hijos todo el tiempo. Nos confrontas siempre con tu palabra. Y tu palabra me dice que lo haces por amor a mí, por amor a tu iglesia. Nos disciplinas por medio de tu palabra, porque nos amas. Si no nos disciplinaras, Señor, entonces no seríamos tus hijos, sino unos bastardos. Pero qué bueno es saber, Señor, que por tu palabra sabemos, conocemos, entendemos que hay confrontación necesaria. Y Padre, ayúdanos a confrontar, pero también a tener humildad y agradecimiento cuando seamos confrontados. Porque es amor tuyo, es tu misericordia, es tu obrar, es la manera en que nos haces crecer, Señor, y lo necesitamos. Hoy, Dios, pedimos perdón por todas las veces en que hemos sido confrontados y nos hemos enojado contigo o con la persona que nos ha confrontado, porque nos hemos disgustado con la persona que trae tu palabra y la corrección. Ayúdanos, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús nos des valor, amor, justicia para confrontar a otros, que con sabiduría
corrijamos a aquel que tiene un mal comportamiento y que siempre seamos intencionales, Padre Celestial, que nuestra motivación al corregir a otros sea llevarlos a la confesión del pecado, al arrepentimiento, a una verdadera adoración, que entendamos el peligro de las alianzas, de las mezclas, Señor, que debamos tener cuidado, oh Dios, cuando alguna persona, aún de nuestra iglesia, aún de nuestra familia, venga a nosotros con insinuaciones o con un lenguaje extraño que deba ser corregido. Ayúdanos a tener valentía y firmeza para enfrentarlo con tu palabra, Señor, porque es de la única manera que todos nosotros somos rescatados. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Qué bondad, qué amor el tuyo, Señor. Y Padre, qué paciencia la que has tenido con nosotros, porque conoces todo, sabes todo de mí, sabes todo de tu iglesia de forma perfecta. Y aún así, Señor, nos sigues amando y sigues interviniendo en nuestra obra, para que no naufraguemos en la fe, para que no nos desviemos del camino tuyo. Gracias, oh Dios amado, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por todo.